Una niña de 2 años fue dejada en la casa de sus abuelos maternos. Su madre, Laura, decidió que la nueva familia que había formado necesitaba más espacio y, por ende, no había lugar para la pequeña. Había conocido a su nuevo esposo, Roberto, poco después de la muerte del padre de la niña y rápidamente se había mudado con él. La decisión de dejar a su hija no fue fácil, pero para Laura parecía ser lo mejor en ese momento. Los abuelos, aunque sorprendidos, aceptaron cuidar a su nieta, esforzándose por darle el amor y el cuidado que merecía. A medida que pasaba el tiempo, la niña empezó a adaptarse a su nuevo entorno. Los abuelos le brindaban todo lo que necesitaba, pero nada podía reemplazar la ausencia de su madre. Las noches eran especialmente difíciles, ya que la pequeña solía llorar preguntando por su mamá. Los abuelos intentaban consolarla, asegurándole que su madre la amaba, aunque no podían entender completamente la razón del abandono. La vida continuaba, y con cada día que pasaba, la niña comenzaba a aceptar su nueva realidad. Sus abuelos se convirtieron en su refugio, sus protectores en este nuevo capítulo de su vida. A pesar de la tristeza que sentía, encontró consuelo en los pequeños gestos de cariño que recibía de ellos. Cada historia antes de dormir y cada abrazo lleno de amor ayudaban a calmar su pequeño corazón. La comunidad donde vivían los abuelos también jugó un papel importante en la vida de la niña. Vecinos y amigos se unieron para apoyar a la familia, ofreciendo ayuda y compañía. Las sonrisas y palabras amables de los vecinos le daban a la niña una sensación de pertenencia, aunque el vacío dejado por su madre siempre estaba presente. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo, había preguntas sin respuesta que rondaban su mente. La pequeña no podía comprender por qué su madre la había dejado. ¿Había hecho algo mal? ¿Acaso no la quería lo suficiente? Estas preguntas la perseguían, y aunque sus abuelos hacían todo lo posible por asegurarle lo contrario, la incertidumbre permanecía. El amor de los abuelos era incondicional, pero las heridas emocionales causadas por el abandono eran profundas. Cada aniversario de su abandono era un recordatorio doloroso. Los abuelos trataban de hacer esos días especiales, llevando a la niña a su lugar favorito o dándole un regalo, pero la ausencia de su madre siempre se hacía sentir más fuerte. Con el tiempo, la niña aprendió a esconder su tristeza, presentando una fachada alegre para no preocupar a sus abuelos. Pero en su corazón, la herida seguía abierta, esperando algún día recibir una explicación, y tal vez, una disculpa. En su nueva vida, Laura se dedicaba por completo a su nueva familia. Su matrimonio con Roberto fue un evento importante en su vida, y juntos comenzaron a construir un hogar para sus hijos. Para hacer espacio, decidió que lo mejor era que su hija viviera con sus abuelos. La niña, demasiado joven para comprender, solo sabía que extrañaba a su mamá. Los abuelos hicieron todo lo posible para proporcionarle un hogar amoroso, pero el vacío dejado por su madre siempre estuvo presente. El nuevo esposo de Laura, Roberto, tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y juntos intentaban formar una familia unida. A pesar de los esfuerzos, siempre había una tensión subyacente. Laura intentaba equilibrar su tiempo y atención entre sus nuevos hijos y las responsabilidades de su hogar, pero la sombra de su decisión de abandonar a su hija nunca la dejaba en paz. A medida que pasaban los años, Laura visitaba a su hija esporádicamente, llevando regalos y tratando de mostrarle cariño. Sin embargo, estos encuentros breves solo resaltaban la ausencia constante en la vida de la niña. Cada vez que se marchaba, dejaba tras de sí una mezcla de esperanza y desilusión en el corazón de la pequeña, quien deseaba más que nada que su madre se quedara. La relación entre Laura y su esposo también enfrentaba desafíos. Las discusiones sobre la decisión de abandonar a su hija eran frecuentes. Roberto intentaba apoyar a Laura, pero no podía evitar sentir que había un hueco en su vida familiar. Laura, por su parte, se debatía entre su deseo de mantener su nueva familia unida y la culpa que sentía por haber dejado atrás a su hija. En los momentos de soledad, Laura reflexionaba sobre su vida y las decisiones que había tomado. Las dudas y los remordimientos la acosaban, preguntándose si había hecho lo correcto.
Las noches eran especialmente difíciles, con recuerdos de su hija llenando su mente y su corazón. A pesar de todo, trataba de convencerse de que había tomado la mejor decisión para el bienestar de todos. A pesar de los intentos de Laura por mantener una fachada de normalidad, sus vecinos y amigos empezaron a notar que algo no estaba bien. La historia de la niña abandonada se había convertido en un secreto a voces, y la gente empezaba a murmurar a sus espaldas. Este escrutinio solo añadía más presión a Laura, quien sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. Con el tiempo, las visitas de Laura a su hija se hicieron cada vez menos frecuentes. Cada encuentro dejaba a la pequeña con más preguntas y menos respuestas. Los abuelos trataban de llenar el vacío, pero la ausencia de su madre era una sombra constante en su vida. La niña, aunque rodeada de amor, sentía una profunda tristeza que no podía expresar completamente. A medida que crecía, la niña empezó a comprender más sobre la situación. Escuchaba fragmentos de conversaciones y comenzaba a hacer preguntas difíciles. Sus abuelos, aunque siempre honestos con ella, no podían proporcionar todas las respuestas que buscaba. La confusión y el dolor se mezclaban en su corazón, creando un torbellino de emociones que luchaba por entender. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento especial, se veía ensombrecido por la ausencia de su madre. Los abuelos hacían todo lo posible por hacer estos momentos felices, pero la niña no podía evitar preguntarse por qué su madre no estaba allí. Las cartas y regalos ocasionales de Laura eran un recordatorio de lo que faltaba en su vida. Con el tiempo, la niña aprendió a no esperar demasiado. Las promesas de visitas se rompían con demasiada frecuencia, y las esperanzas de reunirse con su madre se desvanecían lentamente. Aprendió a construir su propio mundo, lleno de la calidez y el amor de sus abuelos, pero siempre con una parte de su corazón anhelando a su madre. El vacío emocional que sentía comenzó a afectar su comportamiento. A veces se volvía retraída y melancólica, mientras que otras veces se mostraba rebelde y desobediente. Sus abuelos, preocupados por su bienestar, intentaron buscar ayuda, pero sabían que solo la presencia de su madre podría sanar completamente sus heridas. La comunidad observaba la lucha de la niña y sus abuelos con simpatía y apoyo. Los vecinos se acercaban para ofrecer su ayuda, pero también había murmullos de desaprobación hacia Laura. La niña, aunque joven, podía sentir el juicio de la gente y se preguntaba si alguna vez podría reconciliarse con su madre y encontrar la paz. A medida que la niña crecía, los abuelos se convirtieron en su refugio. Aunque la vida con ellos era amorosa y estable, la sombra del abandono de su madre siempre la acompañó. Cada vez que Laura aparecía, la niña la recibía con una mezcla de alegría y resentimiento, sin poder evitar cuestionar las razones detrás de su abandono. La adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. La niña, ahora más consciente de su situación, comenzó a explorar sus sentimientos con más profundidad. Las preguntas sobre su madre se hicieron más persistentes, y las respuestas vagas ya no eran suficientes. Los abuelos, aunque comprensivos, se encontraban en una encrucijada, intentando protegerla de más dolor. En la escuela, la niña destacaba académicamente, pero sus relaciones sociales eran complicadas. La ausencia de su madre y la incertidumbre sobre su lugar en el mundo la hacían sentirse diferente a los demás. Aunque tenía amigos, siempre había una barrera invisible que la separaba, una tristeza que no podía compartir completamente con nadie. Los abuelos intentaban compensar la ausencia de Laura con amor y apoyo incondicional, la animaban a seguir sus pasiones y estaban presentes en cada evento importante de su vida. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la niña siempre sentía que faltaba algo esencial. Las festividades y ocasiones especiales eran momentos agridulces. Aunque disfrutaba de la compañía de sus abuelos y amigos, la ausencia de su madre siempre se sentía más pronunciada. Cada regalo y cada palabra de aliento de sus abuelos eran recibidos con gratitud, pero no podían reemplazar el anhelo de tener a su madre a su lado. La niña, ahora una joven, empezó a buscar respuestas por su cuenta. Quería entender por qué su madre la había dejado,
necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Los abuelos, aunque preocupados por las posibles consecuencias, apoyaron su decisión de buscar a su madre y obtener las respuestas que tanto anhelaba. Finalmente, llegó el día en que la joven confrontó a su madre. Laura le confesó que había dado su habitación a los hijos de Roberto, lo que dejó a la joven sintiéndose traicionada y enfurecida. Aunque intentó mantener una relación con su madre, la desconfianza y el dolor siempre estuvieron presentes. Este descubrimiento profundizó las heridas y complicó aún más su relación. La revelación fue un punto de inflexión en la vida de la joven. La ira y el resentimiento que había acumulado durante años estallaron, y comenzó a cuestionar todo lo que alguna vez creyó. Las visitas esporádicas de su madre ahora parecían un recordatorio cruel de su elección de priorizar a su nueva familia sobre ella. La joven sintió que nunca podría perdonar completamente a Laura por lo que había hecho. Con el apoyo de sus abuelos, la joven decidió enfocarse en su futuro. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo responder a él. Se dedicó a sus estudios y a sus metas personales, utilizando el dolor como una motivación para triunfar. Sus abuelos, siempre a su lado, la animaban y apoyaban en cada paso del camino. A pesar de su decisión de seguir adelante, las cicatrices emocionales no desaparecieron. La joven luchaba con sentimientos de inseguridad y miedo al abandono, afectando sus relaciones personales. Aprendió a construir muros emocionales para protegerse, pero esto también la aislaba de aquellos que querían acercarse a ella. Con el tiempo, la joven comenzó a asistir a terapia para lidiar con sus traumas. Hablar con un profesional le permitió procesar sus emociones y encontrar formas saludables de enfrentarlas. Aprendió a perdonarse a sí misma por sentir dolor y a reconocer que sus sentimientos eran válidos. La terapia se convirtió en un pilar importante en su camino hacia la sanación. A medida que la joven trabajaba en su recuperación emocional, también comenzó a reevaluar su relación con Laura. Aunque la herida seguía abierta, decidió que no quería vivir con odio en su corazón. Lentamente, comenzó a abrirse la posibilidad de perdonar a su madre, no por ella, sino por su propio bienestar. Este proceso fue largo y difícil, pero con el tiempo, la joven encontró un poco de paz. Ariana, ahora una adulta, decidió que era momento de recuperar lo que le pertenecía. La casa en la que vivía Laura con su nueva familia, por derecho, era suya. Su padre, antes de morir, había dejado la casa a nombre de Ariana. Decidida, Ariana contrató un abogado y comenzó el proceso legal para desalojar a su madre y su familia. Esta decisión marcó el inicio de una nueva batalla, una que estaba dispuesta a ganar. El proceso legal fue largo y agotador. Laura y Roberto se resistieron, utilizando todos los recursos a su disposición para mantener la casa. Intentaron manipular a Ariana emocionalmente, pero ella se mantuvo firme. Recordaba todas las veces que su madre la había dejado de lado y cómo había crecido sintiéndose no deseada. Cada intento de Laura por convencerla de retirar el desalojo fue en vano. Durante el juicio, salieron a la luz muchos detalles dolorosos del pasado. Ariana tuvo que revivir momentos traumáticos mientras testificaba sobre su infancia y el abandono de su madre. Aunque difícil, este proceso también fue complicado, permitiéndole enfrentar y liberar parte del dolor que había llevado consigo durante tantos años. Su resolución solo se fortaleció con cada obstáculo que enfrentaba. El apoyo de sus abuelos fue crucial durante este tiempo. Estaban a su lado en cada audiencia, brindándole el amor y el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Ariana sabía que no podría haber llegado tan lejos sin ellos. Su presencia le daba la fuerza para enfrentar a su madre y luchar por lo que era suyo. Agradecida, se prometió a sí misma que honraría el sacrificio de sus abuelos recuperando la casa. A medida que avanzaba el caso, la tensión aumentaba. Laura y Roberto comenzaron a mostrar su verdadero carácter, recurriendo a tácticas desesperadas para intentar ganar. Sus hijos también se involucraron, creando un ambiente aún más conflictivo. Sin embargo,
Ariana no se dejó intimidar. Sabía que estaba en el camino correcto y que no podía dejarse vencer por el miedo o la manipulación. Finalmente, el juez falló a favor de Ariana. La sentencia ordenó que Laura y su familia debían desalojar la casa inmediatamente. Fue un momento de triunfo para Ariana, quien sintió una mezcla de alivio y justicia. Aunque sabía que la batalla había sido dura, también entendía que era un paso necesario para cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Con la victoria en mano, Ariana se preparó para iniciar una nueva etapa, llena de esperanza y posibilidades. Laura y su familia se resistieron. Intentaron manipular a Ariana emocionalmente, pero ella se mantuvo firme. Recordó todas las veces que su madre la había dejado de lado y cómo había crecido sintiéndose no deseada. Cada intento de Laura por convencerla de retirar el desalojo fue en vano. La joven sabía que no podía permitir que la manipulación emocional de su madre dictara su vida. Las tensiones aumentaron a medida que el día del desalojo se acercaba. Laura y Roberto intentaron negociar, ofreciendo promesas vacías y disculpas tardías. Ariana, sin embargo, había escuchado esas palabras demasiadas veces antes. Sabía que no podía confiar en ellas y que debía seguir adelante con sus planes. Cada día era una lucha emocional, pero la joven estaba decidida a no retroceder. Los hijos de Roberto también se involucraron en el conflicto, agregando más combustible al fuego. Intentaron intimidar a Ariana, pero ella no se dejó amedrentar. Finalmente, el día del desalojo llegó. Con la ayuda de la policía, Ariana logró recuperar su casa. Laura, Roberto y sus hijos tuvieron que irse. Ariana sintió una mezcla de alivio y tristeza, pero sabía que era lo correcto. Ahora, podía empezar a construir su propia vida en el lugar que siempre debió ser su hogar. Este paso fue crucial para cerrar el capítulo más doloroso de su vida y abrir uno nuevo lleno de esperanza. La casa, aunque vacía, representaba un nuevo comienzo. Ariana se dedicó a renovarla, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada rincón de la casa fue transformado, eliminando los recuerdos negativos y llenándolos de nueva energía positiva. Era un proceso de sanación, donde cada golpe de martillo y cada pincelada significaban un paso hacia su nueva vida. Mientras renovaba la casa, Ariana reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Recordaba los momentos difíciles, pero también se daba cuenta de la fortaleza que había ganado. Cada desafío la había hecho más fuerte y más decidida a no dejarse vencer por las adversidades. La casa, que una vez simbolizó el dolor de su abandono, ahora era un símbolo de su resiliencia y determinación. La comunidad, que había observado desde lejos, comenzó a acercarse para ofrecer su apoyo. Los vecinos, impresionados por la fuerza de Ariana, se unieron para ayudarla en las renovaciones. Este gesto de solidaridad le recordó que no estaba sola, que había personas dispuestas a apoyarla y a caminar a su lado en este nuevo capítulo de su vida. La comunidad se convirtió en una fuente de fuerza y motivación para Ariana. Con el tiempo, la casa se convirtió en un hogar cálido y acogedor. Ariana invitaba a sus amigos y a la comunidad a disfrutar de su nuevo espacio, organizando cenas y reuniones que llenaban la casa de risas y alegría. Estos momentos ayudaban a sanar las heridas del pasado y a construir nuevos recuerdos llenos de amor y positividad. Cada risa y cada sonrisa en su hogar eran un testimonio de su victoria sobre el dolor. A medida que el tiempo pasaba, Ariana también comenzó a trabajar en su negocio. La casa, ahora un símbolo de su triunfo, le proporcionó la estabilidad y la confianza necesarias para perseguir sus sueños. Trabajaba arduamente, dedicando largas horas para asegurarse de que su negocio fuera un éxito. Con cada logro, sentía que honraba a su padre y a sus abuelos, quienes siempre creyeron en ella. Si te ha gustado esta historia, te animo a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias emocionantes casi a diario. Mantente al tanto para no perderte la próxima historia asombrosa que muy pronto aparecerá en tu pantalla. Apreciamos profundamente tu respaldo. Nos vemos pronto.